Del apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, capítulo 5, verso 27. La palabra del Señor en el nombre de Jesús dice la letra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante que se parezca. No hay cosa que se asemeje, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una iglesia no perfecta mientras estamos en esta tierra, pero sí una iglesia que va a irse perfeccionando mientras esté en esta tierra hasta el momento que Cristo venga. Por eso Pablo dice, a fin de presentársela a sí mismo. O sea que Pablo estaba hablando de una iglesia que él tenía que presentar, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa que se asemeje, sino que fuese santa y sin mancha. El tema que vamos a compartir esta tarde se llama, en forma de pregunta, una interrogante ahí: ¿estás buscando una iglesia perfecta? Oiga, ¿cómo es el tema? ¿Estás buscando una iglesia perfecta? Alabado sea la gloria del Señor. Y este mensaje va dirigido a aquellas familias que tienen una mala costumbre, podemos decir, porque es una mala costumbre, de andar en iglesia, en pastor, de un lado para allá, de aquí para allá, como el viento, como las hojas que se las lleva el viento. Porque hay gente, hermano, que cambian de iglesia por tonterías, por cosas que no vienen al caso, por cosas, hermano, por inmaduros. A veces son inmaduros, hay hermanos que a veces son inmaduros. Entonces la pregunta es, ¿estás buscando una iglesia perfecta? Desde ya te digo, desde ya te doy la respuesta a esa pregunta. No existe ninguna iglesia perfecta mientras estemos en esta tierra. No hay pastores perfectos, no hay líderes perfectos, no hay diáconos perfectos, no hay iglesias perfectas. Hermanos, dentro de la iglesia no hay hermanos perfectos. La iglesia es una mezcla de trigo, de cizaña. Es una mezcla de oveja y cabro. Es una mezcla de gente bien intencionada y de gente mal intencionada. Bendito sea la gloria del Señor. Y eso es lo que nosotros como cristianos primeramente debemos de entender. Hay una ilustración de una familia que se dice que hicieron una llamada al apóstol Pablo. Ellos querían cambiarse de iglesia. Querían ir a una iglesia porque en su iglesia no le gustaba cómo actuaba el pastor, no le gustaba cómo cantaba el coro, no le gustaba cómo cantaba el pianista, no le gustaba cómo eran los hermanos de la iglesia. Entonces ellos se querían cambiar de iglesia, pero llamaron al apóstol Pablo. Y ellos le dijeron, Pablo, cuando llamaron a Pablo, Pablo le contesta y le dice, Pablo, ¿qué dices tú? Nosotros queremos cambiarnos de iglesia y queríamos ir a la iglesia de los Corintios. ¿Qué nos recomienda? ¿Será que podemos ir a esa iglesia, a la iglesia de los Corintios? Pablo le dice, bueno, dice, si ustedes quieren ir a congregarse a la iglesia de los Corintios, pero quiero decirle algo. En la iglesia de los Corintios hay problema. Usted lee 1 Corintios capítulo 1, verso 12. Quiero decir, dice la palabra, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros. El que fue crucificado fue Cristo. En otra palabra, en esta iglesia de los Corintios habían grupos. Hacían grupitos. Uno decía que era de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefa. Habían división, había contienda en esa iglesia. Habían celo, habían, hermano, inmoralidad sexual también.
Había un pecado terrible que si usted lee Primera de Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire, había un pecado terrible de inmoralidad sexual, pero era un pecado, no era un pecado suave, común, era un pecado mortal, terrible, más grande, porque era un pecado de incesto. O sea que como esto estaba prohibido en el Antiguo Testamento, ellos estaban cometiendo el pecado de incesto, donde el hijo se estaba acostando con la mujer de su padre, su madrastra. Y dice el texto que ni aún se había escuchado este pecado entre los gentiles. Esto refiere a que aún los impíos estaban viendo que ese pecado no era correcto, estaban en contra, que ese pecado era terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces imagínese usted, Pablo le dice a esta familia: si ustedes se van a la iglesia de los Corintios, ustedes van a ver pleito, van a ver divisiones, va a haber contienda, va a haber gente en pecado. Aleluya, gloria al Señor. Y aquí Pablo les da la razón, aleluya. Lo terrible de este pecado, lo terrible de este pecado, mi hermano, era que aún algunos hermanos lo sabían, pero no hablaban, se quedaban callados. Y ese es el gran problema, que a veces en las iglesias vemos que están pasando las cosas, pero nosotros no decimos nada. Nosotros nos quedamos callados. No manifestamos, hermano, nuestro descontento a veces en cosas que no están correctas delante de la presencia del Señor. Y en la iglesia de los Corintios había este problema, había este pecado de inmoralidad, y los hermanos no decían nada, se quedaban callados. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me di cuenta una vez de una iglesia donde un pastor caía en pecado, hermano. Un pastor que iba a la cantina a beber, y así mismo venía y tomaba los púlpitos a predicar. Y muchos hermanos se daban cuenta de ese varón y todo el mundo callaba, les tenían miedo. Tal vez le decía que los amenazaba y les tenían miedo, y la gente no hablaba. Alabado sea el Señor. Cuando una persona sabe que alguien está en pecado y está trabajando en el altar y usted se queda callado, sabe, usted también está pecando delante de Dios. Porque si usted mira que se está ensuciando el altar, si usted mira que hay inmoralidad, si usted mira, aleluya, que en los púlpitos está corrompido, usted debe de hablar, aunque le digan lo que le digan, hermano. Usted no se puede quedar callado, y ese era el problema de los corintios. Entonces Pablo le decía a este grupo que le llamó, a esta familia: en la iglesia de los Corintios también hay serios problemas. Alabado sea el Señor. Y sé que también habían gente que hasta los tribunales llevaban a los hermanos. Había gente pleitista, peleonera, que los problemas los llevaban hasta los tribunales. Usted lee el capítulo 6, verso 1, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea que esta iglesia, hermano, había un pecado terrible, había un problema entre los hermanos. ¿Y sabe qué es lo que hacían? Se acusaban para ir a las autoridades, se enfrentaban ante las autoridades terrenales. Aleluya. Y Pablo le dice: ¿acaso no hay líderes competentes dentro de la iglesia? ¿Acaso que es un problema que no se pueda resolver entre hermanos? Solamente que hayan líderes incompetentes dentro de una congregación no se podrá resolver el problema. Pero todo problema que la iglesia tenga debe de haberse, hermano, debe de haber líderes competentes, debe de reunirse la iglesia y debe de resolverse ese problema dentro de la congregación en una reunión. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, y no dejar pasar las cosas. Entonces esta gente, esta familia dijeron: oh Pablo, si en esa iglesia de los Corintios hay pleito, contienda, celo, hasta fornicación, hasta tolerancia al pecado, nosotros no queremos irnos a congregar ahí. Mejor, Pablo, nos vamos a ir a la iglesia en Éfeso. ¿Qué nos recomienda Pablo de la iglesia de Éfeso? ¿Nos podremos congregar en la iglesia de Éfeso? El apóstol Pablo le dice: bueno, le dice, en Éfeso hay un problema también, le dice.
Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. O sea que la iglesia de Éfeso, el problema que había en que habían personas sin amor, desamorada, no había amor. Era una iglesia donde la gente es indiferente, donde el amor, hermano, entre hermanos no había, no existía. Alabado sea la gloria del Señor. Hay veces gente en la iglesia que se va por eso. Hay gente que se va, es que yo me voy de la iglesia porque en la iglesia no hay amor. Mira cuánto tiempo tengo de no congregarme y no me han ido a visitar. Es cierto que esa es una falta de la iglesia, que no visita a los hermanos que tanto tiempo tienen de no congregarse. Es cierto que es una falta, pero ¿sabe qué? Quiero decirle a usted algo muy importante. A la iglesia nosotros no vamos para que nos den amor. A la iglesia nosotros vamos para que nosotros demos amor a los nuevos, a las ovejas que vienen llegando. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay tanta gente con pensar que hay tanta gente que se van de las iglesias porque no le dan amor. Eso es inmadurez espiritual. Esas son personas inmaduras, como el tema que nosotros hablábamos, aún estando viejos y en pañales. Gente que no han madurado, gente que piensan como niños y siguen pensando como niños. Gente que no ha madurado y que no ha crecido. Alabado sea la gloria del Señor. Y aquí Pablo le dice que también en esa iglesia hay problemas. Alabado sea la gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos dijeron entonces, Pablo, si en esa iglesia también hay problemas, entonces no nos vamos a ir para esa iglesia. Vamos a buscar otra iglesia. Pablo, ¿qué dice si nos vamos a la iglesia de Tesalónica? A la iglesia tesalonicense. ¿Qué me recomienda? ¿Cómo está la iglesia tesalonicense? Y Pablo le dice, bueno, en la iglesia tesalonicense también hay algunos problemas. También hay algunos problemas que se están dando. Dice que había gente, hermano, que caminaban desordenadamente. Aleluya. Y también no le gustaban trabajar. Y eran también gente entrometida. Se entrometía en lo ajeno. Imagínese usted. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. La palabra del Señor dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Alabado sea la gloria del Señor. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Pablo le está diciendo, ¿sabe? Ahí también hay problemas. Hay gente chismosa. Gente que caminan en la casa, hermanos, sabiendo solo de chisme, de contienda, para saber y para traer chisme, dejar, traer y llevar. Ahí hay problemas también. Y esta gente, esta familia, cuando escuchaban a Pablo decía, ¿será que no vamos a encontrar una iglesia buena? ¿Será que no vamos a encontrar una iglesia perfecta? ¿Será que todas las iglesias están maleadas? Y entonces le dice ellos a Pablo, Pablo, ¿qué dice si nos vamos a Filipo? Si nos vamos a Filipo, ¿será que ahí sea una buena iglesia? Pablo le dice en Filipenses capítulo 4, verso 2, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí Pablo le estaba hablando que habían hermanos que no se ponían de acuerdo en nada. No se ponían de acuerdo. ¿Se imagina usted una iglesia donde los hermanos no se pueden poner de acuerdo para trabajar en la obra? Hay gente, hermanos, que por nada, por cosas leves se ponen mal. Hay quienes no se ponen de acuerdo por el color de cortina. Hay quienes dicen uno, es que yo quiero morada, no, es que yo quiero verde, no, es que yo quiero azul, no, es que a mí me gusta así. Hay gente que no se pone de acuerdo en las actividades de sopa, cuando hacen actividades. No, es que yo quiero que sea actividad de gallina porque no me gusta la de mondongo. No, es que yo quiero la actividad de mondongo porque no me gusta la de bajo. No, es que yo quiero actividad de esto. Y hay gente que no se ponen de acuerdo, hermano, por tonterías, por cosas pequeñas. Porque cada quien jala para un lado y el otro para el otro. No se ponen de acuerdo. Y Pablo le dice, aquí hay hermanos que no se ponen de acuerdo. Y dice esa familia, yo no quiero ir ahí, dice, porque si hay personas que no se ponen de acuerdo, ni quiera Dios, dice. Entonces Pablo, nos vamos para Colosa.
Ahí vamos a ir a buscar una iglesia de la que fundaste. Usted sabe que el apóstol Pablo fue el escritor más prolífero del Nuevo Testamento. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y fundó la mayoría de iglesias en el Nuevo Testamento. En el ministerio de Pablo fue extraordinario, fue poderoso, fue maravilloso, aleluya. Y esta gente le estaba pidiendo consejo a Pablo. Y Pablo le dice, en la iglesia de Colosa hay otro problemita también. Léese Colosenses capítulo 2, verso 18. Dice el texto, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, en la iglesia de Colosenses también habían herejías, habían herejes. Y habían, hermanos, doctrina herética, como hacían culto para los ángeles. Hermanos, hacer culto a los ángeles es una idolatría, es una falta terrible, una falta tremenda. Gloria al Señor. Y este es el problema grave. Entonces esta gente dijeron, no queremos ir a ese lugar, vamos a ir para la iglesia de Galacia mejor. Vamos a buscar Galacia. Pablo le dice, en Galacia también hay otro problema. Hay gente ahí que actúan como perros y gatos. Se muerden, se pelean unos a otros. Usted lee Gálatas capítulo 5, verso 15. Dice el texto, pero si os mordéis y os coméis uno a otro, mirad que también no os consumáis uno a otro. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Habían gente que se devoraban, se mordían uno a otro, y habían gente también que tenían deseo de la carne. Alabado sea el Señor. Esta gente entonces empezó, hermano, a decir, ya no, Pablo, discúlpame, gracias, pero a estas iglesias no queremos ir. Vamos a ir a buscar al apóstol Juan a ver qué nos dice de la iglesia en Apocalipsis. Oh Juan, díganos, queremos congregarnos en la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. El apóstol Juan le dijo, en la iglesia de Tiatira hay problemas doctrinales. Habían gente que toleraban la doctrina de Jezabel y la doctrina de Balaán. Y comienza a decirle Juan los problemas que había en esa iglesia. Esta gente le dijo, vamos a ir entonces a la Odisea. Apocalipsis 3:16 dice, en la Odisea hay otro problema. Hay gente que son tibias y el Señor le ha dicho que los va a vomitar por tibio. Aleluya, por cuanto no eres tibio ni caliente, sino, aleluya, por cuanto no eres caliente ni frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces dice esta gente, no podemos ir ahí tampoco, porque si vamos ahí, el Señor nos va a vomitar y no queremos ser vomitados por el Señor. Nos estamos apresurando. Dice el texto, aleluya, esta gente dijeron, vamos a irnos a Pérgamo. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y verso 15, ahí estaba la doctrina extraña de Balaán. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, en todas las iglesias, luego dijeron esta gente, vamos a irnos entonces a la iglesia de Jerusalén. Ahí debe de ser la iglesia perfecta, porque en Jerusalén está la iglesia donde Cristo fue, hermano, aleluya. De ahí es el Salvador del mundo, de la iglesia de Jerusalén. De ahí es el Salvador del mundo, aleluya. Ahí debe de estar buena la iglesia. Y el apóstol y el Señor dice a través del libro de los Hechos, capítulo 60, capítulo 6, verso 1. Hechos, capítulo 6, verso 1. Leemos la palabra en Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice el texto, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Es decir, que en la iglesia de Jerusalén también había problemas, había murmuraciones, había chisme, había, hermanos, matrimonio en complot. Se reunían contra el pastor. Habían gente de doble cara. Habían gente hipócrita. Habían problemas. Entonces dijo esta familia, realmente no hay donde congregarse. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hago? Porque hay gente que andan buscando iglesia buena, iglesia perfecta, aleluya, y no se dan cuenta que no existe la iglesia perfecta. ¿Qué hago entonces? Número uno, lo que tú tienes que hacer es entender de que no existe iglesia perfecta.
Dios, hermano, ha dicho claramente que no existe iglesia perfecta. No existe iglesia perfecta. Pero Dios está trabajando con la iglesia. Porque cada uno somos una obra en proceso en la mano de Dios. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando. Dios a través de la palabra le habla a los divisionistas, a los chismosos, a aquellos que hacen pleito, a aquellos que tienen celo, a aquellos que tienen problemas que no han cambiado, deseo de la carne. Dios está trabajando con muchos de ellos. Y hay de aquellos que no les permitan que Dios trabaje con ellos. Porque el propósito es presentar una iglesia santa, pura, sin arruga, sin contaminación. Una iglesia que fuese apartada para Dios al final de los tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no hay iglesia perfecta hasta el final. El consejo para la iglesia es: no busque una iglesia perfecta, busque a Jesús, que es el único perfecto que puede llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Alabado sea la gloria del Señor. Busque una iglesia, hermano. No busque una iglesia perfecta, busca a Jesús, que es el único perfecto. Busque una iglesia que esté basada en la sana doctrina. Busque una iglesia que no se haya desviado de la palabra, de la sana doctrina, de la verdad de Dios. Aleluya. No ande buscando iglesia porque le guiñaron la cara, porque esto y lo otro, por cosas, hermanos, que son pequeñas, que son de inmaduro. Número 2, debe de madurar. Madura. Porque hay gente que es inmadura. Por cualquier cosa se van de la iglesia. Unos hermanos se fueron de la iglesia diciendo que en la iglesia no había amor, que ellos no eran importantes, que nadie los quería. Todos me odian, nadie me quiere, y entonces yo me voy porque nadie me quiere. No, eso es inmadurez espiritual. No has crecido. Pablo decía: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui viejo, ahora veo las cosas desde otro punto de vista. Ahora pienso como adulto. Alabado sea el Señor. Número 3, ¿qué debo de hacer? Tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que portarte lo mejor posible. No copie, hermano, la forma de comportarse de los que te están portando mal, de los que dan malos ejemplos. Tú debes de dar buenos ejemplos. Debes de comportarte bien. Debes de ser ejemplo de los demás. Las viejas sean ejemplo de las jóvenes y viceversa. Los ministros, los pastores deben de ser ejemplo de las congregaciones y viceversa. Todos tenemos que ser ejemplo en el cuerpo de Cristo. Alabado sea la gloria del Señor. Si el diablo te quita de una iglesia por los errores, hará lo mismo a donde sea que vaya. Si tú te vas de una iglesia para otra por cosas pequeñas, por cosas que se pueden resolver, por cosas que tú puedes hablar que no están correctas, que no estás de acuerdo, que esto aquí, que allá, por cosas que se pudieran resolver, aleluya, entonces el diablo va a hacer lo mismo contigo en otra iglesia. Imagínense que una hermana se fue de la iglesia porque un mensaje que se predicó, ella sintió que era para ella, que era por ella que se estaba hablando. Dice: el pastor lo que está hablando lo dijo por mí. Y él se dio cuenta de un problema mío y entonces ahora lo está hablando en la prédica, lo está diciendo por mí. Y cuando se vaya para otra iglesia, porque se fue de la iglesia por eso, cuando se vaya para otra iglesia y encuentre a alguien predicando, tocando, hermano, ese punto que ella está fallando, entonces va a decir lo mismo también. Y así la va a andar el enemigo, el diablo, de iglesia en iglesia, como la hoja que se la lleva el viento. Y sabe, Cristo va a venir y te va a encontrar de iglesia en iglesia, en pastor, de un lado a